Hola, Hola, hola. estamos todos nuevamente acá, todas, todos y todes nuevamente para continuar porque está muy interesante tu clase, Leticia, así que no vamos a robarte más tiempo y creo que estaríamos listos para continuar. Buenísimo. Entonces vamos a avanzar. Espérenme 2 segunditos que voy a poner esto en pantalla completa. Sintéticamente, entonces, hasta ahora hablamos del lenguaje inclusivo y los debates en términos de usos políticos, gramaticales de la lengua. Por supuesto que sobre esto primero les insisto, yo les estoy presentando una mirada de una persona curiosa que se ha puesto a estudiar el tema. Ahora vamos a hablar de cómo lo uso en términos judiciales. Entonces, desde ya que no es una mirada acabada, hay muchísimo desarrollado, hay muchísimo material. Yo quise traerles distintas formas de materiales, video, podcast, texto, para que ustedes vean también por dónde entrarles, si es un tema que les interesa. Dos cosas por ahí que se me quedaron en el tintero. Una tiene que ver con por qué la E causó tanta molestia, ¿no? Porque en realidad estas formas inclusivas del lenguaje ya venían reclamándose y utilizándose con anterioridad. Así hay quienes usaban la arroba en lugar de la O, hay quienes usaban la X, hay quienes usaban un asterisco. Detrás de cada una de esas formas hay una explicación, no es simplemente se nos ocurrió, sino que hay explicaciones. Entonces, esto no es un tema novedoso también desde allí, más allá de la referencia histórica de que en el 76 ya se hablaba de la E. Yo creo, sobre todo en el ámbito en el que trabajo, ¿no? Que es el judicial, que una de las razones por las que la E generó tanta resistencia, y leí ahí en el chat que hubo algunas referencias al rol de los medios de comunicación, y me parece que también en los medios se genera tanta resistencia porque la característica que tiene la E y que la distingue de la arroba, el asterisco, la barra, la X, es que la E vuelve pronunciable a la palabra. Yo, si escribía todos con arroba o con asterisco, finalmente terminaba leyendo todos, si quería. Era muy raro que un todos escrito con asterisco o con arroba se tradujera en un desdoblamiento, ¿no? En todos y todas. Al final del día, cuando tenía que verbalizar, que oralizar esa palabra escrita, la verbalizaba en masculino. En cambio, la E me obliga a pronunciar, porque si yo leo todes, se lee y se puede pronunciar perfectamente todes. Todos les alumnes del colegio decidieron jugar fútbol. Bueno, ahí lo estoy pronunciando. Entonces, desde ese lugar, la E se vuelve mucho más molesta. Se vuelve mucho más molesta porque aparece en el lenguaje oral, no solamente en el lenguaje escrito. Y al aparecer en el lenguaje oral, se hace mucho más presente. También me quedé leyendo en el chat algo que a mí me llama la atención porque me ubica en la palmera de los años que tengo, que varias compañeras escribieron que las niñas entienden la diversidad de una forma que probablemente nosotros estemos recién aprendiendo, de una forma absolutamente tranquila, sin resistencias. En cambio, para muchos de nosotros, las cuestiones vinculadas a la diversidad requieren una cierta deconstrucción para reconstruirnos. Con el lenguaje pasa lo mismo. Probablemente esto que nos genera tanta preocupación, debate, hoy en día, dentro de 20, 30 años, sea un uso habitual. Y quizás habrá quienes hagan arqueología del lenguaje y se pregunten dentro de siglos qué le pasaba a esta gente que se ponía tan irritable cuando decían todos les alumnes, ¿no? Entonces también hay una cuestión vinculada al paso del tiempo que tenemos que tener en cuenta. Y yo ahí sí
creo que siempre hay que mirar qué está pasando con la juventud, porque son la guía, la juventud es la que está construyendo el mundo. Quienes ya pasamos una determinada edad, estamos medio que en la bajada. Entonces, a esto de no generar dolor con las palabras que usamos, yo le sumaría a no poner obstáculos innecesarios. Eso se me había quedado allí en el tintero de por qué a mí me parece que la E resulta particularmente molesta, ¿no? Esta cosa de que deba pronunciarse irrita más que cualquier otro símbolo. Y en esta segunda parte de lo que vamos a conversar es de el uso del lenguaje inclusivo en las sentencias, ¿no? Que es algo, ahí alguien pidió si le mandaba alguna resolución, después yo les puedo compartir, pero justamente retomando esta idea de que no se trata de caricaturizar ningún espacio a través del uso del lenguaje inclusivo, yo creo, y por eso reitero lo que dije cuando iniciamos, ¿sí? Que es el lenguaje inclusivo es una especie del género lenguaje claro. Si yo quiero utilizar un lenguaje claro, tengo que tener en cuenta que el lenguaje que utilice debe ser inclusivo, porque un lenguaje que excluye ya de por sí se vuelve un lenguaje bastante menos claro que un lenguaje que incluye. Entonces, para hablar de sentencias judiciales, yo me voy a detener bastante más en el lenguaje claro, porque creo que las sentencias, las resoluciones judiciales en general, las escritas en particular, pero las orales también, tienen un problema de necesidad de traducción, de necesidad de que alguien explique qué dice esa decisión, incluso cuando es una decisión oral. Esta cosa que es medio como de película de Cantinflas, ¿no? De una persona que está en una audiencia y está mirando al abogado, a la abogada, al abogado que tiene al lado para que le diga qué pasó, porque no sabe si la condenaron, si la absolvieron, si le hicieron lugar a su pedido. Tiene que ver con la forma en que usamos el lenguaje al interior del sistema judicial. Entonces, esta segunda parte de la clase sí va a estar como bastante más orientada al uso judicial del lenguaje. Y como les decía antes de irnos al receso, Alberto Binder, que es un procesalista argentino, me imagino que muchos y muchas y muchos lo conocen porque estuve viendo ahí en el chat que hay varias amigues con quien militamos la causa binderiana. Alberto Binder, entre las cosas que dice, suele decir que la abogacía es el sector que más éxito ha tenido en mantener cierta corporatividad y sostener cierta exclusión. Y pone el ejemplo de lo difícil que ha sido en el país. En Chaco, por suerte, tenemos una gran excepción, pero en el país ha sido sumamente difícil implementar el juicio por jurados populares. Digo que en Chaco tenemos una gran excepción porque no solamente tienen jurado penal, sino que tengo entendido que también tienen jurado civil o están en la proximidad de implementar el jurado civil, pero la inexistencia del jurado popular en nuestros procesos judiciales, pese a estar reconocido como la forma de juzgamiento en la Constitución Nacional desde 1853, también tiene que ver con el lenguaje. Tiene que ver con que yo, con un abogado, una abogada que ejerce la acusación, que hace la defensa, que juzga, hablo la misma jerga, mantengo esa jerga cerrada, pongo una barrera a través de la jerga y no tengo mayores inconvenientes. Ahora, si yo litigo un caso y tengo que ir a explicarle a un jurado popular que está integrado por personas que no son abogadas, que son docentes, que son trabajadoras, trabajadores de fábricas, que son en algunos casos, aquí en Neuquén, que también tenemos jurado popular, en algunos casos personas que no han terminado el colegio primario, que no manejan las mismas categorías conceptuales que yo, necesariamente
tengo que ser muy clara en lo que voy a decir, en cómo lo voy a decir y en lo que voy a pedir. Entonces, esto me pone un plus a mí que ante un juez o una jueza técnica no tengo, porque asumo que me entiende y si no me entiende, antes de decirme que no me entiende, va a tratar de desentrañar qué es lo que le quise decir. Un jurado no va a tratar de desentrañar nada, va a ver si soy clara y si no soy clara, probablemente eso lo termine pagando con una decisión adversa. Entonces, el jurado popular es un mecanismo que no solamente es un mecanismo de enjuiciamiento en determinados casos, sino que también es un mecanismo que nos obliga a transparentar nuestra actuación y a transparentar el lenguaje que utilizamos al interior de los procesos judiciales, puntualmente en los juicios. Esta no es una tarea menor y allí, como les decía hace un momento, Binder suele decir que en la resistencia del jurado popular ha habido una exitosa tarea corporativa de los abogados, las abogadas y les abogades de mantener el privilegio de usar un lenguaje en forma arbitraria, de usar un lenguaje para que no se comprenda. Entonces, esto no es una cuestión menor. Ya ahí vemos que al interior del sistema judicial la disputa por el lenguaje inclusivo es más amplia porque es una disputa por el lenguaje claro. Porque es un poco lo que pasa con esa fábula que suelen contar del rey que estaba desnudo y nadie se le animaba a decirle que estaba desnudo hasta que un niño se lo dijo, ¿no? Con el sistema judicial pasa un poco lo mismo. El sistema judicial a veces detrás de 200 hojas de escritura es pura pompa y circunstancia y no está diciendo nada. E insisto en algo que les decía antes de irnos al receso, esto muchas veces ni siquiera tiene que ver con una cuestión de mala fe, tiene que ver con que nos hemos formado de esa manera y con que creemos, no sé cuántos abogados, abogadas, abogades habrá entre el público, pero yo les suelo hacer estas preguntas a los cursos de grado en los que doy clase, esto de, bueno, ¿por qué hay que hablar con un lenguaje complicado? Y muchas veces recibo la respuesta de que ahí es donde se ve el profesionalismo. Es decir, si yo en lugar de decir trazá una línea que cruce la línea que ya trazaste, digo trazá una línea perpendicular, parezco más profesional que si digo hace una cruz. Bueno, en realidad lo que yo le estoy pidiendo al pisero del video de Paenza, para quienes están desde hoy temprano, lo que le estaba pidiendo Paenza al pisero es que hiciera una cruz. Pero, claro, en su jerga, la del matemático, perpendicular es la palabra más usual y común del mundo. En la jerga del pisero no. Ahora, Paenza va a ser menos Paenza si dice hace una cruz, que es al final lo que le termina diciendo, si no recuerdo mal la anécdota. No, porque todos sabemos quién es Paenza. Entonces, en la abogacía sucede lo mismo. Que yo diga intención y voluntad de realizar algo en lugar de decir actuar dolosamente me va a hacer menos abogada. No, no me va a hacer menos abogada. Que yo diga provocó un resultado sin quererlo, pero sabiendo que podía provocarlo, me va a hacer menos abogada que si digo fue negligente en su obrar. No, no me va a hacer menos abogada. Entonces, en buscar la claridad de las expresiones que utilizo, hay una gran tarea que no siempre le gusta al sistema judicial, porque el sistema judicial muchas veces produce resoluciones más pensando en las publicaciones académicas en las que esas resoluciones van a terminar que en las personas que son destinatarias concretas de las resoluciones. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es quiénes son les destinatarios de las resoluciones judiciales. Les destinatarios son las personas involucradas en el caso. Les destinatarios son los tribunales superiores al juez o la jueza que está resolviendo en el caso.
Las destinatarias son las personas que representan a las personas involucradas en el caso, los abogados, litigantes. Las destinatarias son las revistas jurídicas vinculadas con la temática del caso. Cada uno de esos ámbitos maneja jergas distintas. Para mí la respuesta es bastante fácil, sobre todo si sé juez o jueza de primera instancia. La persona destinataria de la resolución es la persona que está involucrada con el conflicto. En el caso penal, la víctima y la persona imputada. En el caso no penal, la persona demandante y la persona demandada. Entonces, siempre tengo que construir la decisión pensando en esas personas y pensando en que esa decisión sea comprensible para esas personas. A mí la verdad esto lo digo siempre, me parece valioso, no me quiero poner en la no, me parece valioso y me parece destacable que en algunas provincias, en algunos procesos, aparecen como apartados de resoluciones en lenguaje claro, ¿no? Como, bueno, y ahora que dije todo esto, a vos, Leticia, que sos la demandante en este caso, te voy a escribir qué es lo que significa todo lo que dije. Creo que es destacable porque es lo que marca un camino de que cada vez estamos con mayor convicción de que es necesario que las personas entiendan nuestra resolución. No lo comparto porque yo creo que toda la sentencia es para la persona, para Leticia. Entonces yo no puedo escribir 15 páginas de sánscrito y después hacer un párrafo para Leticia señalándole lo que dije. Porque utilizar la técnica, en este caso la técnica jurídica, no tiene nada que ver con ser incomprensible. A las abogadas, abogados y abogadas nos gusta como hacer estas analogías con la medicina, ¿no? Y bueno, si nos vamos al ámbito de la medicina, ¿por qué una médica se va a preocupar en explicarnos con el mayor detalle posible qué es lo que va a hacer en una operación y cuáles son los resultados que podemos esperar y cuáles son los riesgos? Porque la ley de derechos del paciente la obliga y porque vamos a tener que firmar un consentimiento informado de lo que nos está diciendo y de que aceptamos someternos a una cirugía. Entonces tenemos que comprender. Si no comprendemos, ¿cómo podemos después sostener que el consentimiento fue informado? Entonces ahí hay una cuestión de responsabilidad. Con el ámbito judicial tomando decisiones sucede lo mismo. ¿Cómo yo voy a pretender que alguien haga algo que ordené en una resolución judicial si no comprendió lo que tenía que hacer? Las reglas de Brasilia, que al principio les decía son este instrumento que para mí es el norte de la actuación judicial, porque no solamente definen a determinadas poblaciones como poblaciones con condiciones especiales de vulnerabilidad, sino que además diseñan o recomiendan determinados diseños procesales para garantizar el acceso a la justicia de esas poblaciones, tienen toda una sección dedicada al uso del lenguaje en materia judicial y las comunicaciones judiciales. Entonces, tenemos un mandato de claridad, tenemos un mandato de precisión, tenemos un mandato de adecuación en las formas que utilizamos para transmitir los mensajes de la forma más clara posible. Yo suelo dar clases sobre las reglas de Brasilia y hago un ejercicio, y lo he hecho en otros cursos, que es bien interesante, porque a quienes trabajan en los ámbitos judiciales, después de ver lo que vamos a ver a continuación sobre el lenguaje claro, les pido que tomen un párrafo o una pieza, o una resolución escrita, una sentencia, lo que quieran, pero un párrafo relativamente corto, no más de una carilla, para poder hacer la corrección. Y les invito a ustedes a hacer el ejercicio desde el ámbito en el que sea que trabajen. Tomen una comunicación frecuente del ámbito en que trabajan y traten de reescribirla en lenguaje claro. Y pasan cosas gloriosas con ese ejercicio, porque a veces sucede que cuando lo pasan al lenguaje claro,
no escriben lo más relevante del texto original. Eso me ha pasado. Yo este ejercicio lo corrijo uno a uno cuando los... Acá no porque son 7.000, si no se los ofrecía, pero los corrijo uno a uno porque es muy interesante ver lo que pasa. Se olvidan de lo central o no lo ven. En otros casos pasa que cuando lo traducen al lenguaje claro, comunican lo contrario de lo que comunica el texto original. En otros casos, lo que pasa es que la traducción en realidad es como una búsqueda de sinónimos de lo que dice el texto original, o una síntesis de lo que dice el texto original, pero con el mismo lenguaje enredado. Entonces, eso yo no lo hago por el placer de decirles a todos ustedes no sabemos escribir, pero la reflexión es que nos cuesta bastante escribir en lenguaje claro y en el caso de la abogacía creo que nos cuesta bastante escribir en lenguaje claro porque venimos de una formación de grado en la que ya sea directa o indirectamente, pero se nos instaló bastante la idea de que cuanto más extensas fuéramos en nuestras escrituras, ya fuera un trabajo práctico, un proyecto de sentencia, la presentación de un caso, que cuanto más extensas fuéramos, mejor nos iba a ir o más fundada iba a ser nuestra posición. Después, cuando empezamos a andar el camino del ejercicio profesional, por lo menos en mi caso, yo me he dado cuenta de que maté muchos árboles en vano, escribiendo largo en balde, porque escribir largo no es escribir mejor, ni escribir más fundado, ni tener más razón. Entonces, ahí hay un tema para trabajar. ¿Y cómo esto se vincula con las cuestiones de este curso, con las cuestiones de género? Yo, antes de pasar a hablar del lenguaje claro y para hacer un link con el lenguaje inclusivo, quisiera tomar del texto de Patricia Gómez, que les dije que les estoy dejando, algunas definiciones que las voy a compartir aquí para que las leamos juntos, que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, qué vemos y qué no vemos, ¿no? ¿Qué es lo que no vemos y no vemos que no vemos también? A ver si cuando se empiece a compartir la pantalla les voy a leer las definiciones. Patricia Gómez, en este texto que les comenté, que se llama Androcentrismo Jurídico y subalternización de sujetos de derechos a través del lenguaje, hace algunas definiciones. Me parece que no las están viendo en este momento, pero las van a tener en la presentación, así que no se preocupen demasiado, vinculadas con determinados posicionamientos del lenguaje que es interesante tener en mente cuando trabajamos, cuando redactamos, cuando resolvemos. Por una parte, ¿qué es subalternización? ¿No? Que, ¿se acuerdan? El texto se llama Androcentrismo Jurídico y Subalternización de Sujetos de Derechos. La subalternización en ciencias sociales es un concepto utilizado para referirse a la marginación de determinados sectores sociales. Sí, veo que no se ve, pero no se preocupen porque de todas maneras, como les dije, tienen las definiciones en la presentación y además así no les dejo con tanto texto durante 3 horas en pantalla. Pero esto, la marginación de determinados sectores. Entonces, cuando hablamos de subalternización de sujetos de derechos, lo deben haber charlado un poco con Julieta la semana pasada. Esto de, bueno, ¿por qué la perspectiva de género? ¿Por qué esta idea de la desigualdad estructural? Bueno, porque el derecho se ha construido bastante centralmente, que lo vamos a ver a continuación, desde la perspectiva de el hombre varón, el varón blanco occidental con patrimonio, con ciertas características y todo lo demás, en la medida en que más se aleja de esas características,
Ahí aparecieron las definiciones en pantalla. Muchas gracias por la ayuda. Todo lo que se aleja de esas características empieza a estar en la periferia, empieza a estar marginado. Entonces es interesante pensar esto no solamente en términos de cómo redactamos, sino también en términos de cómo construimos los casos cuando vamos a litigar y cómo decidimos los casos cuando vamos a valorar la prueba. Estamos decidiendo poniendo en la centralidad a un sujeto con determinadas características y llevando al margen a otros sujetos. ¿Cómo estamos mirando concretamente? ¿Estamos subalternizando? Esa es una pregunta interesante para hacernos. Claro, ahí dice María, la heteronorma, la famosa heteronorma, exactamente. Otro concepto que aparece en el texto de Patricia es el de ginopia o ginopía, van a encontrar que lo dicen de las dos maneras, que es esto que les he dicho varias veces, no veo y no veo que no veo, la imposibilidad de ver lo femenino. Esto se utiliza principalmente en el área legal para referirse a la omisión del punto de vista de la mujer en casos de violencia hacia ellas. Patricia pone ejemplos concretos en el texto, incluso en términos de legislación, no de intervención judicial, pero desde mi labor, desde el trabajo que yo hago, el ámbito en el que más frecuentemente se ve esto es en el de los delitos vinculados con la integridad sexual, ¿no? Esta cosa de pensar que la palabra de la mujer que ha sido víctima no vale, o de poner exigencias que básicamente terminan anulando esa palabra. No la veo, no la escucho, necesito otro tipo de pruebas, la hago a un lado. Entonces, esto también aparece con bastante frecuencia al interior de los sistemas judiciales. Sexismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexismo? Que también varias veces ha aparecido la palabra a lo largo de esta presentación. Hablamos de una forma de discriminación basada en el sexo de las personas, en la cual se beneficia al hombre sobre la mujer debido a sus diferencias biológicas. En el lenguaje se observa la asignación de significados diferenciales a lo femenino y lo masculino devaluando lo femenino. Y ahí hay algunos ejemplos en el texto, ahí tienen algunos entre paréntesis, ¿no? La diferencia entre perro y perra, zorro y zorra, donde estereotipamos a la mujer y le otorgamos determinadas características que en el caso del varón, o sea, las características divinas son para el varón, las características degradantes son para la mujer, aún utilizando la misma palabra. Entonces, esto aparece recurrentemente en nuestras prácticas judiciales y es algo con lo que también tenemos que tener cuidado. Y finalmente, otra palabra que aparece es la de androcentrismo. El androcentrismo es un poco, está vinculado con lo que decía Mariel de la heteronorma, la práctica que otorga a un determinado tipo de varón, el varón cis, adulto, alfabetizado, libre, propietario, y a su punto de vista una posición central en el mundo, en la sociedad, en la cultura, en la historia. Esta perspectiva de masculinidad hegemónica que ubica al arquetipo viril como el arquetipo de lo humano. Así como antes hablábamos de la gramática y el género masculino no marcado como el universal, en el derecho hemos tenido históricamente la construcción de este varón como el universal, como el equivalente a lo humano. Entonces podemos ver cómo en la práctica judicial y en la construcción de la norma aparece un fenómeno muy similar al que vemos con el lenguaje y el género en términos gramaticales. Perdón, en términos gramaticales. La RAE nos dice que el masculino no marcado es el universal
Y el derecho civil, durante muchísimo tiempo, nos dijo que el buen padre de familia era el parámetro para que midiéramos todas las conductas que teníamos que valorar, o el buen hombre de negocios en derecho comercial, o cualquiera de estos dos para valorar negligencias, imprudencias, impericias en el ámbito penal, digamos, el hombre, el buen hombre, con las características del buen hombre. Entonces, cuando hablamos de heteronorma o cuando hablamos de androcentrismo, hablamos de que tenemos una práctica judicial y jurídica y normativa construida en términos de posicionar al varón como el universal. Y ahí es donde aparecen todas las anulaciones. El varón es el universal, ¿cuál es el lugar que ocupa la mujer? Y si no solamente tenemos varones y mujeres, ¿cuál es el lugar que ocupan las distintas disidencias o diversidades sexuales? Bueno, para no caer en ninguna de estas miradas, ni sexistas, ni invisibilizadoras de las mujeres, ni subalternizantes, ni androcéntricas, es que tenemos que poner mucho cuidado en la forma en que construimos nuestro discurso. Y preguntarnos siempre esto, yo trato de, independientemente del tema que me asignen para trabajar, trato de siempre dejar esto que voy a decir a continuación. En el ámbito judicial en este tiempo, yo creo que tenemos que trabajar siempre en forma contraintuitiva. Esto quiere decir que siempre tenemos que preguntarnos si la conclusión que estamos sacando o si la propuesta que estamos haciendo no está atravesada por alguna de estas prácticas. ¿Sí? Conscientemente pocas veces, imagino, aunque todavía hay determinados personajes que conscientemente sostienen que el androcentrismo es que la norma debe ser androcéntrica, pero son cada vez menos las voces, pero inconscientemente, incluso quienes tenemos un discurso que pretendemos por lo menos sea ampliamente incluyente, sea ampliamente igualitario, no podemos perder de vista que estamos formades a través de estas definiciones y que nos atraviesan en nuestra práctica. Por eso digo, tenemos que ejercitar la contraintuición, siempre preguntarnos, ¿esto que yo quiero decir realmente tiene sustento para decirlo? ¿No está atravesado por alguna de estas definiciones? ¿No estoy aplicando una mirada androcéntrica a lo que quiero sostener o lo que voy a decidir? Entonces, esto es una tarea más de este tiempo para quienes trabajamos en el sistema judicial. Hasta que lleguen lesijes de las compañeras que comentaban antes de irnos al receso, que tienen absolutamente claro en qué consiste la diversidad y el respeto que tenemos que tener por todas las personas, nosotros tenemos que trabajar, diría yo, más en clave de quien aprende un nuevo idioma. Vieron que cuando aprendemos un idioma nuevo, a menos que nos vayamos a vivir al país donde se hable ese idioma y nos volvamos rápidamente fluidas en el hablar, el proceso que solemos hacer es el de traducción en nuestra cabeza. Yo pienso lo que quiero decir en español, lo traduzco en mi cabeza, pienso cómo se pronuncia fonéticamente y después lo digo. No es que lo digo directamente. Entonces, con estos temas yo creo que pasa algo bastante similar. Tengo que pensar lo que quiero decir en mi cabeza, tengo que traducirlo, tengo que aplicarle todas las perspectivas que venimos conversando, tengo que aplicarle estos filtros y después tengo que ver si estoy en condiciones de decirlo y cuál es la mejor forma de decirlo. Es un trabajo bastante contraintuitivo, pero necesario. Entonces, estas 4 definiciones yo las quería dejar porque impactan mucho en cómo ejercemos la tarea judicial. Y lo otro que quería dejarles del texto de Patricia es este ejemplo que ella trae de cómo sobre un mismo tema, porque la CHA es la comunidad homosexual argentina y ALIT es la asociación, no me acuerdo ahora bien la sigla, pero creo que es de
intersex, travestis, transexuales, algo así, pero son dos organizaciones que pedían la personería por su trabajo en representación de diversidades sexuales. Y fíjense que en 1991 la Corte niega la personería jurídica. Fíjense cómo se construye el discurso, ¿no? Y al negar la personería jurídica, a la CHA dice, dicha organización no propendía al bien común porque la homosexualidad es un trastorno que requiere tratamiento psiquiátrico y atenta a la moral cristiana. Esto en un tiempo en el que la Organización Mundial de la Salud, creo que en el 95 o en el 97, recién sacaron a la homosexualidad y a la transexualidad como patologías psiquiátricas. Entonces había un discurso médico y también había un discurso jurídico construido alrededor de eso. Yo les leo esa afirmación hoy en día y si lo pensamos desde la lógica esta que conversábamos antes del receso, de causar el menor dolor posible, bueno, ¿no? Qué horror. Y en el 2006, la Corte Suprema le da la personería jurídica a ALIT. Ahí está, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Gracias, Maite. Así es el significado de la sigla. Lo que es interesante es que ambas organizaciones tienen que llegar a la Corte reclamando personería. Es decir, esto fue en el 2006 y todavía tuvieron que hacer el camino hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano que gobierna la justicia a nivel nacional, es decir, es la última de las últimas instancias nacionales. Hubo todo un camino previo. Pero bueno, en el 2006 le da la personería jurídica y dice, entiende que no pueden negarse propósitos de bien común, es maravilloso, díganme si no, a una asociación que procura rescatar de la marginalidad social a un grupo de personas y fomentar la elevación de su calidad de vida. Estamos hablando de cuánto, poco más de una década, ¿no? Entre una resolución y otra. Estamos hablando de fines del siglo XX, inicios del siglo XXI. Es decir, esto no es que les estoy trayendo un pronunciamiento de la primera Corte Suprema de Justicia del país. Pero más, eso me parece que es bien significativo de todos los cambios que se han producido gracias a las las luchas de estas agrupaciones, ¿no? Pero en estos dos pronunciamientos también, si volvemos a pensar las definiciones que recién leíamos, vemos una diferencia notoria en el encuadre que le da una corte y la otra corte a un pedido similar, porque eran dos agrupaciones que estaban pidiendo exactamente lo mismo y era que se les otorgara personería jurídica. Probablemente también tenga que ver que ya el sistema interamericano se ha referido a estos temas. Y ahí tienen una cita del texto de Patricia, donde dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el uso del lenguaje discriminatorio, así como de estereotipos dañinos y perjudiciales por parte de los medios, lo que desconoce la humanidad o la dignidad de las personas LGTBI. El hecho de que la Real Academia Española no acepte ni siquiera debates en torno a su uso o incluso emita informes en su contra, no justifica que instituciones garantes de los derechos, como el Poder Judicial, eludan la responsabilidad de articular respuestas a un fenómeno social de estas características. Entonces, en vinculación con el lenguaje claro, el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, vemos que se abre un abanico de obligaciones, de mandatos para el sistema judicial bastante dificultosas. Me da risa que leo ahí que María Eugenia dice que la Corte se deconstruyó en el 2006.
Admiro tu optimismo, María Eugenia, pero bueno, digamos que por lo menos ha tenido unos pronunciamientos interesantes en estos temas que yo insisto, y no, me parece que somos todes resultado de nuestros propios procesos, ¿no? Entonces sí hay que recordar que con Carmen Argibay se creó la Oficina de la Mujer, aunque Carmen Argibay, por ejemplo, si hay aquí alguna integrante de la AMJA, lo sabrá, que Carmen Argibay se oponía a que la AMJA, que es la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, pasara a llamarse Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina. Por eso, ¿se acuerdan que decíamos antes? Hay miradas muy progresistas desde el punto de vista del género y su significado como construcción social y a la vez conservadoras desde el punto de vista gramatical y del uso de la lengua y viceversa. Entonces, nada es tan lineal y por eso probablemente es que aparezca tanta complejidad en estos temas, pero también que los vuelva interesantes. Lo que sí es cierto es que tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana, no solamente en la intervención en casos concretos, la Comisión Interamericana ha realizado numerosas investigaciones y estudios por país en los que ha ido avanzando en destacar la importancia de no dañar con el lenguaje, de no utilizar expresiones estereotipadas, de no usar el lenguaje discriminatorio, y esto para mí está en un todo relacionado con la tarea de construcción de comunicaciones, le voy a decir, para no decir solo sentencias, comunicaciones judiciales claras y respetuosas de los derechos de las personas a quienes se les comunica. Con relación a la E, que yo uso la E, el uso que yo le doy a la E, y por eso todo lo anterior, ¿no? Porque estuvimos hablando largo rato de si se utilizaba como una tercera categoría, de si se utilizaba como un nuevo género marcado. Yo la uso como categoría global a la E en las sentencias. Y voy a hacer aquí la explicación porque probablemente si acceden a resoluciones mías van a ver que hago el uso de la E solamente cuando tengo que referirme a colectivos globales. Si en lugar de hablar de la abogada de la acusación o el abogado de la defensa, que son personas que están frente a mí, o de la persona que es víctima o la persona que es imputada, que están frente a mí también, y tienen la posibilidad de decirme cómo se autoperciben y qué pronombre quieren que se utilice, si en lugar de referirme a personas individuales me voy a referir a un conjunto de personas, en ese caso sí voy a decir les abogades o les médiques. Entonces, el uso que yo le doy a la E al interior de las sentencias judiciales es este uso no marcado que decíamos con anterioridad. No entiendo a la O como el género no marcado, me parece que la E sirve mejor como género no marcado porque incluye a la A y a la O. Ese es el uso que yo le doy, salvo que venga una persona concreta y me diga, yo me identifico como ella, en cuyo caso escribiré todo lo que tenga que ver con esa persona utilizando el pronombre ella y la E como género marcado para esa persona en concreto. Hace el 8 de marzo, en el Colegio de Abogados de Jujuy, hicieron la primera modificación de matrícula reconociéndole a una abogada no binaria que hizo su cambio de DNI, el cambio en todos los papeles vinculados con su matrícula hacia el tercer género marcado, es decir, el género que utiliza la E, pero para referirse a una persona que se autopercibe como no binaria. Entonces, ahí, si esa persona estuviese litigando en mi tribunal, a esa persona, si yo tuviera que nombrarla, la nombraría con el género no marcado terminado en la E. Pero como en general las personas que concurren a mi tribunal o
a los casos en los que me toca intervenir son personas que se identifican con la A o se identifican con la O, lo que sí hago, yo he abandonado, por ejemplo, una costumbre que era bastante habitual, que era hablar de profesionales mujeres en términos masculinos. El médico forense, y venía la doctora fulana de tal, que era claramente una mujer, que se identificaba como mujer, que daba su nombre de mujer. Entonces, al referirme a su testimonio, yo no podía poner lo que quiso decir el profesional de la medicina o el médico, porque estaba hablando de una mujer. Esto quizás a ustedes les parece una soncera, pero si se ponen a leer resoluciones judiciales, van a ver que las resoluciones judiciales usan el género no marcado masculino como regla. Yo hoy a la mañana firmé un allanamiento que estaba dirigido al juez de turno, porque la plantilla que tiene el Ministerio Público Fiscal habla del juez de turno. ¿Y para qué la voy a cambiar? Para que vean que no soy una fundamentalista del lenguaje inclusivo, ante la urgencia que había de encontrar una determinada cuestión, firmé el allanamiento. No me voy a poner a discutir por eso. Yo, otra persona podría hacerlo. Yo no me voy a poner a discutir por eso, porque me parece que es más urgente tomar la decisión. Sí, después, en las conversaciones, trato de llamar la atención sobre esto, sobre la necesidad que tenemos de dejar de utilizar como género no marcado el género masculino, porque yo no soy el juez, yo soy la jueza. En el cartel que tengo en la puerta de mi oficina le tuve que agregar la A con marcador, porque el cartel decía juez. Entonces hay toda una tradición de utilización de la O como género no marcado que a mí me resulta ofensiva. Después cada quien elige las batallas que da, ¿no? Yo perdería demasiada energía que no estoy dispuesta a perder en eso. Prefiero charlar con ustedes y que pensemos en otros mundos posibles, en corregir todos los ámbitos del sistema judicial en los que se utiliza el masculino como género no marcado, pese a la reiterada queja que existe de determinadas personas. Sí, les invito a que vean esto, no solamente en el Poder Judicial, sino también en los otros poderes. Es bastante habitual. Y en definitiva es un lenguaje discriminatorio. Es un lenguaje discriminatorio. En función a la posición en la que una se ubique, verá cuánto le afecta esa discriminación, pero que es lenguaje discriminatorio, lo es. Entonces, estos no son temas menores. Acá yo les estoy dejando un video de Peter Capusotto, porque creo que todo tiene que ver con todo. Y Peter Capusotto tenía un personaje que hacía esto de habla bien, que tiene que ver con el lenguaje claro, ¿no? Esta cosa de adornar lo que quiero decir con 5 calificativos para cada sustantivo o con 5 sinónimos sofisticados para una palabra común, a mí me lleva, yo permanentemente me acuerdo de este video de Peter Capusotto. Es un tanto violento en un momento, no creo que tengamos que llegar a eso, pero esto de si lo podés decir bien, ¿por qué lo decís de una forma incomprensible? Es algo que me parece que nos tendríamos que preguntar habitualmente. Y en ese logo de la red del lenguaje claro, les estoy dejando el link a la página, que hay muchos materiales sobre el lenguaje claro. Existe esta red y hay redes provinciales. Como no somos Suecia, vieron que les decía antes de irnos a la pausa, en Suecia hay una política de Estado alrededor del uso del lenguaje. Como no somos Suecia, aquí no hay una política pública tan clara, pero al menos yo creo, porque prefiero ser optimista, que es una buena noticia que se empiecen a generar estas redes, que se empiecen a armar espacios de reflexión sobre la forma en que utilizamos el lenguaje. Y en esta afirmación que hace Galeano, a mí me parece que debería ser el norte de quienes trabajamos en espacios públicos. La inflación palabraria me preocupa más que la monetaria.
decía Galeano. Esto es, ¿por qué convertimos una oración en un párrafo en una carilla y una carilla en 10 hojas? ¿Por qué hacemos eso? Mi hipótesis, se las decía hace un rato, yo creo que en el caso de la abogacía nos formamos pensando que escribir más nos iba a dar mejores resultados. Entonces es un camino a reandar ese. Ahí veo que están poniendo otros ejemplos en el chat, estimado profesor, estimado tutor, incluso cuando nos llegan invitaciones. Señor Leticia Lorenzo a mano. O sea, si no te costó escribir Leticia Lorenzo a mano, ¿por qué no le agregaste la A siquiera? ¿No? Bueno, porque nos parece que no es tema, que no es relevante. Tendríamos que empezar a pensar que sí es relevante porque nos estamos dirigiendo hacia una persona. Y una vez que asumimos eso, también tenemos que pensar que si se lo podemos decir, acá sí yo aplicaría la lógica de Twitter. Si lo puede escribir en un tweet, no haga un posteo de Facebook. Y si lo puede transmitir en una imagen de Instagram, ni siquiera vaya a Twitter, para decirlo en modalidad de redes sociales. Para mí el Twitter sí fue una gran cosa para les abogados porque les llevó a escribir en 140 caracteres. Ahora, es una investigación interesante para hacer, ver cuál es la profesión que más hilos de Twitter genera. Porque fíjense, está bien, yo tengo el recorte de que sigo mayoritariamente a gente que está en el ámbito del derecho, así que no puedo decir, no, un economista o una economista esto lo explica en un tuit. Pero los abogados que sigo, en general, tienen que hacer hilos, no pueden en un tuit, y los hilos es tipo 15 de 15. No, nos cuesta mucho abandonar la inflación palabraria. ¿Por qué? Bueno, por una parte esto que les decía, tenemos ese formato, pero además escribir menos es más difícil. Escribir menos lleva más tiempo, porque claramente yo en la primera, en el primer desarrollo que realicé, no sé, voy a escribir 30 hojas. Y después quizá me va a dar fiaca leer las 30 hojas para ver cuánto lo puedo reducir. Ahora, si yo leo 30 hojas, probablemente me dé cuenta que lo puedo reducir a 15. Y cuando lea esas 15 hojas, probablemente me dé cuenta que lo puedo reducir a 10. Entonces, esto de abandonar la inflación palabraria tiene que ver con estudiarnos a nosotros mismos para ver si todo lo que creemos que es necesario en un texto. Y esto también tenemos que trabajarlo en la oralidad. Yo soy larguera en la oralidad, lo deben estar comprobando ustedes, viendo que son las 8 y todavía nos queda un buen rato aquí. Pero estudiar litigación, vi por ahí que hay algunas compañeras mías del Frente de Litigación Nacional. Estudiar litigación a mí me sirvió desde la abogacía para comprender que tengo que estructurar mi discurso, que tengo que planificar lo que voy a decir, tanto en la oralidad como en la escritura. Para ser una buena oradora, ya sea en una clase, en un auditorio, en un juicio, primero tengo que planificar qué es lo que voy a decir. Si aquí hay gente que se dedica a la docencia, esto lo deben tener clarísimo, porque en el ámbito de la docencia probablemente lleve tanto o más tiempo el planificar los contenidos y las clases que el ejecutar las clases. Porque claro, si yo no me sentaba con las compañeras que organizan este diplomado hace un par de meses atrás a conversar de qué temas se tenían que dar, cuál era la orientación, cuáles eran los conceptos centrales, y no me armaba el Power con anticipación, y probablemente hoy habría venido a, como decía un profesor mío, a discurrir por los temas con total impunidad. Siempre nos decía, ¿sabes cuál es la definición de guitarrear? Discurrir por los temas con total impunidad.
Bueno, cuando vamos a la improvisación, al guitarreo, probablemente terminemos discurriendo por los temas con total impunidad y eso nos va a llevar por este camino de la inflación palabraria, pero no siempre nos va a generar los mejores resultados. Y en materia judicial, esto que dice Javier Badía, que ahí les dejo el link al texto completo, él tiene una página, un blog sobre lenguaje claro que es muy interesante, tiene muchísimo material y en este texto sobre el lenguaje llano o lenguaje claro dice hay que distinguir entre los textos difíciles de entender por su especialización y los textos confusos. Una sentencia judicial bien escrita se puebla de precisiones, porque lo que hace la ley es delimitar, pero no se convierte en un texto sobrecargado, espeso. Un texto retorcido y barroco o bien es producto de la ignorancia o de la ligereza. Y me encanta ese paréntesis, el copiar y pegar, o del deseo de oscurecer el mensaje, de dificultar su comprensión. Y yo me quedo con esto del final, ¿no? Cuando leemos una sentencia incomprensible, ¿qué es lo que pasa? Quien la escribió no sabe del tema, puede pasar, porque nadie nace sabiendo. Pueden, no sé, puede tocar un tema novedoso. Yo les pongo un ejemplo del ámbito penal. Cada día más se discute la admisibilidad de evidencia digital y con la evidencia digital están surgiendo muchísimas discusiones que no siempre están en la cabeza de todos los jueces, ni todos los jueces estamos al tanto. Entonces, si nos toca decidir algo de eso, por allí no tengamos tanta claridad. Y quizás eso produzca un texto retorcido o un texto barroco, porque cuando yo no tengo claro lo que quiero decir, es bastante más probable que me enriede en mi propio discurso. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿sabe de lo que está hablando esta persona que está escribiendo esto? Pero lo segundo, a mí me parece que cuando el producto es que no tiene claro de lo que está hablando, en todo caso hay mecanismos institucionales, ¿no? Pues si es una persona flagrantemente ignorante ejerciendo un cargo, bueno, allí tenemos un problema. Si es una persona que se enfrenta a un tema novedoso en el que no tiene todo claro, tenemos una posibilidad de comprensión. Pero me parece más grave la segunda posible razón de un texto retorcido, la ligereza. En materia judicial, la ligereza es un pecado para volver a la religión, ¿no? No les quiero cambiar los 10 mandamientos, pero sí quiero generar pecados nuevos. La ligereza es un pecado, porque en materia judicial, sobre todo si soy juez o jueza, pero también si soy fiscal o fiscala, defensor o defensora, mi principal obligación es con el caso. Entonces, yo no puedo construir una decisión judicial basándome en el copiar y pegar. Por supuesto que puedo tener un formato. Yo tengo un formato de sentencia en donde se explica qué va en cada lugar, porque sí, por una cuestión de facilidad para los litigantes, trato de estructurar siempre las sentencias de la misma forma. Pero lo que va al interior de ese formato no puede ser un cortar y pegar, porque si es un cortar y pegar, me estoy alejando de mi obligación de mirar los hechos del caso. Entonces, ahí hay un problema mayor. Y el mayor de los problemas para mí es el que está en tercer lugar en este párrafo, que es el deseo de oscurecer el mensaje, que puede estar asociado con esta idea de que si hablo difícil voy a parecer más jueza o voy a parecer más profesional, que si hablo difícil nadie me va a pedir aclaraciones, que si hablo difícil van a quedar todes mudes y entonces yo voy a poder terminar lo que estoy diciendo o lo que estoy escribiendo, o si soy una jueza de primera instancia, presuponer que si escribo o hablo difícil tengo más chances de que mi decisión se confirme.
En todos esos casos, ese oscurecimiento del mensaje, ese trabajo para dificultar la comprensión, a mí me parece que es una falta grave en el ámbito judicial. Porque, insisto en lo que les decía al inicio, las personas que son destinatarias de nuestros mensajes son las personas usuarias del sistema. Entonces, si son las personas usuarias del sistema, yo tengo que poner allí el centro. ¿Y qué es lo que necesito para poner allí el centro? Dos cosas necesito. Por una parte, reducir la complejidad de los documentos. Traten ustedes de ver, si trabajan en el sistema judicial, se les va a venir a la cabeza probablemente rápido una notificación a una persona que tiene que concurrir a un tribunal para una actuación, para prestar declaración. Miren cómo está redactado el documento que le notifica a Leticia Lorenzo que el 16 de marzo a las 10 de la mañana tiene que ir al tribunal que está ubicado en San Martín y Belgrano de esta ciudad. Y díganme si para darle esa información a Leticia no aparecen 3 o 4 párrafos de artículos que a nadie le interesan, de penalidades que a nadie le interesan, de copias y pegas de formas de notificación de hace 20 años atrás que quedaron ahí porque siempre estuvieron ahí. Entonces, piensen ustedes si para decirle a Leticia Lorenzo que tiene que ir a Belgrano y San Martín el 16 de marzo a las 9 de la mañana, ¿no sería mejor solo decirle eso? Y en un punto de aparte decirle, esto es con la finalidad de prestar declaración en el caso que González le sigue a Pérez. Y en un tercer párrafo decirle, si usted desea más información, puede comunicarse con tal número, con tal casilla de correo, o se le proporcionará cuando llegue a las 9 de la mañana. Y además, si ponemos un teléfono o un correo electrónico, tener esta precaución de que alguien conteste el teléfono o responda el correo electrónico, ¿no? Porque si no, estamos siempre en el terreno de la complejidad. Entonces, reducir la complejidad de los documentos es una tarea central para el lenguaje claro que no siempre estamos en disposición de realizar porque nos resulta más fácil usar lo que siempre usamos. Y por otro lado, que esto lo marca la charla de la portuguesa que les estoy dejando, aumentar la comprensión de la población, que vengo viendo así como por el rabillo del ojo que aquí en el chat están hablando bastante de la necesidad de educación, ¿no? De la formación en todos los ámbitos, la formación en el ámbito escolar, la formación en el ámbito universitario, la formación de los nuevos profesionales, como dice ahí José Daniel, dejando de lado el paradigma del lenguaje único, aumentar la comprensión de la población, que también es algo que hace Suecia, tiene que ver con esto, con trabajar con la población en divulgación. Yo no soy particularmente fanática del sistema gringo, pero una cosa que sí me fascina mucho de su sistema educativo es esto que tienen como de los concursos de debates, ¿no? Desde pequeños y pequeñas, desde los colegios primarios, ponen a los estudiantes en situación de debatir temas, de argumentar, de construir razonamientos y muchas veces también tienen como muy aceitado el sistema de juicios simulados, ¿no? De que parte de la formación cívica de las personas que concurren al sistema educativo sea vivenciar un juicio. Entonces eso los posiciona en mucho mejor lugar si el día de mañana son demandantes, son demandados, tienen que buscar a un profesional o una profesional del derecho, van a participar como jurados populares. Hay una cuestión de divulgación de la ley y del sistema judicial que es necesario también para aumentar la comprensión de la población. Perdón que me voy a servir agua porque se me secó un poco la garganta.
en las cédulas no se colocaba concurrir con su DNI. Claro, María Eugenia pone esto, datos básicos, ¿no? Es como si te vas a ir de camping y no te dicen vení con ropa cómoda y trae agua. O sea, hoy en día, en cualquier actividad que se haga de salida, ya sea de excursión, de caminata, de maratón, se da un papelito de recomendaciones. En los colegios, cuando los niños, las niñas, las niñas van a hacer alguna actividad, se le avisa a las personas responsables, se les hace firmar una autorización y el sistema judicial es como que cree que la gente tiene la obligación de saber a qué van. Entonces yo capaz que me pedí permiso en el trabajo, me gasté media mañana, llegué, seguramente me van a atender tarde y me van a atender para decirme cómo no trajo su DNI. Si usted tiene que estar con su DNI, pero no me dijeron que tenía que traer el DNI. ¿Cómo no lo trajo? Pero traje la cédula que me mandaron. No, no es suficiente. Váyase, vuélvase mañana. Todas estas cuestiones también tienen que ver con la comunicación y la construcción de un lenguaje más llano, más claro. En definitiva, ¿qué tenemos que trabajar? Sencillez, escapar de lo confuso, escapar de lo rebuscado, de las vueltas. También hay una característica que tenemos les abogados, que es pensar que tenemos que explicar lo mismo de 5 maneras distintas. Entonces, no, en todo caso tenemos que seleccionar la forma más clara de explicación, pero decir lo mismo de 5 maneras distintas probablemente lo que genere sea confusión. Segundo, la naturalidad. Y acá ustedes dirán, ¿es necesario esto? Sí. Oraciones que contengan sujeto, verbo, predicado. La estructura básica que aprendimos en el colegio primario. Esta cosa de la subordinada que aparece en los escritos judiciales y en la forma de hablar judicial, ¿no? Leticia Lorenzo, coma, jueza neuquina, coma, que además se desempeña como docente en la Universidad Nacional de La Pampa, coma, que trabajó en la Escuela Judicial de Neuquén, coma, y estudió en la Universidad Nacional de Buenos Aires, coma, disertará sobre el lenguaje inclusivo. Ya me olvidé quién. O sea, el sujeto quedó tan lejos del predicado, con todas las subordinadas que le metí, que me olvidé quién. Y cuando recorra hasta atrás para ver quién, probablemente me olvide qué, porque el predicado quedó lejísimo del sujeto. Entonces, esta estructura sujeto, verbo, predicado, punto, con palabras y frases simples, es la más recomendable. Ay, sí, ahí Adela trajo uno de mis temas preferidos, el abuso de los gerundios. Esta cosa del sistema judicial de creerse en el siglo XVIII con la escritura, ¿no? Yo tuve un tiempo a cargo el proceso de formación de ingresantes administrativos en el Poder Judicial de Neuquén y me divertía mucho. Si hay alguna acá, le pido disculpas, pero me divertía mucho porque, claro, con toda la sensatez preguntaban, ¿qué quiere decir auto? ¿Por qué en el proceso judicial se le dice algo auto cuando todos, si pensamos en auto, pensamos en un vehículo? Entonces yo siempre les ponía la definición de vehículo y después explicábamos que el sistema judicial necesita darse aires de importante, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos foja? ¿Por qué la gente dice foja al interior del sistema judicial? ¿Qué es lo que les lleva a decir foja? Díganme, si usted observa fojas tantos, ¿qué es foja? No existe. Y así podríamos seguir toda la tarde con ejemplos del uso antiguo de palabras que hace el sistema judicial, del abuso de todas las formas verbales más complejas e inútiles. Entonces, emplear frases simples también tiene que ver, yo tenía un docente que decía, nunca use una palabra, voy a actualizarlo con la moneda argentina, nunca use una palabra de 1.000 pesos si puede usar un equivalente de 10 pesos. Porque 10 pesos lo tiene la mayoría de las personas en el bolsillo. Ahora, 1.000 pesos no tienen todas las personas en el bolsillo. Con las palabras sucede lo mismo.
Una palabra de 10 pesos probablemente la comprendamos todos. Una palabra de 1.000 pesos, cortar en cruz es algo en lo que por ahí nos diferenciamos en cómo nos imaginamos una cruz, pero probablemente todos tengamos la misma imagen. Cortar en forma perpendicular, bueno, Paenza sabe lo que quiere, pero el pisero no sabe lo que quiere Paenza. Entonces, usar palabras y frases simples. Cuando hablamos de claridad, que una idea penetre sin esfuerzo en la mente del destinatario. Redactar bien es construir una frase con exactitud, concisión, sencillez y claridad. Nada más y nada menos. Empezar por lo más importante, usar frases cortas, usar palabras sencillas. Quizás todo esto le suene como innecesario porque yo trabajo mucho con un periodista acá y me ha enseñado mucho a escribir porque yo era una amante de la subordinada, entonces mis párrafos eran coma, 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 y podía escribir 2 carillas seguidas de coma. Parte de esto que ustedes tienen acá lo construimos con este compañero que lo construyó él y yo me lo apropié, digamos, pero en ese transitar trabajamos mucho en mejorar la forma de redacción. Yo creo que lo logré, no estoy segura de haberlo logrado del todo, pero cada tanto le mando cosas para corregir y me corrige menos. Ahora, hicimos muchos talleres sobre esta temática y hoy veo que fuimos un fracaso. Quizás no transmitimos bien las ideas, pero muchos de nuestros compañeros siguen escribiendo párrafos sin punto y aparte, eternos, con... me voy riendo mientras les leo en el chat porque, claro, excelentísimo a su ruego. En Cosecha Roja hay una nota que nos heredó un hombre que fue un gran juez, que se llamaba Mario Juliano y lamentablemente nos dejó el anteaño pasado. Él se ocupó y ahí con otra compañera le colaboramos bastante en armar una especie de diccionario de expresiones judiciales y le fuimos generando definiciones desopilantes. Es muy divertido y a la vez es trágico para ver cómo hablamos los judiciales, ¿no? Y lo peor, esto de pensar que nos estamos dando a entender perfecto, de que el problema es Noelia, que está ahí escribiendo, soy trabajadora social y me pasa todo el tiempo con mis informes sociales, con mis redacciones. Si yo le mando un requerimiento como jueza a Noelia y Noelia no entiende qué es lo que le estoy pidiendo, probablemente yo piense que es culpa de Noelia y no mía, que no sé escribir o no sé expresarme o no sé transmitir claramente un mensaje. Entonces, ¿cómo escribir claramente? Y primero me tengo que organizar. Primero tengo que saber qué quiero decir. Y esto funciona para lo escrito y funciona para lo oral, perdón. Tengo que saber qué quiero decir. Yo sabía que hoy quería venir acá a por lo menos persuadirles de que la E no es el enemigo del país y que el lenguaje inclusivo es una necesidad, pero es una discusión bastante más compleja. Y por otro lado, quería hablarles de la tragedia que significa no escribir y no hablar claramente. Entonces, a raíz o alrededor de esas dos grandes ideas, construí esta presentación. Primero me organicé y respondí estas preguntas. De repente, en este ámbito en el que nos encontramos nosotros, una de las complejidades es que tenemos 7.000 personas inscritas en este curso. Esas 7.000 personas tienen intereses diferentes, tienen procedencias diferentes, tienen trayectorias diferentes. Ahí hemos ido viendo en el chat que hay personas que vienen de la comunicación, del trabajo social, de la militancia social, de espacios más vinculados con organizaciones comunitarias, de espacios judiciales. Entonces, bueno, ¿cómo hago para no construir un lenguaje estrictamente jurídico judicial que deje afuera a 6.800 personas? ¿Y cómo hago a la vez para atraer
a las quizás 200 personas que vienen desde el ámbito estrictamente jurídico-judicial. Bueno, esto es algo que me tengo que preguntar al inicio para organizar qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a escribir o qué es lo que voy a verbalizar. En segundo lugar, escribirlo, ¿no? Y ahí todas las recomendaciones que venimos viendo. Usar oraciones cortas, simplificar, usar siempre la voz activa. Alguien habló del lenguaje policial y fíjense cómo el lenguaje policial, que tiene una tradición de voz pasiva increíble, se pasa al lenguaje judicial inmediatamente. Entonces, Leticia no abrió la puerta, sino que la puerta fue abierta por Leticia. Leticia no tomó agua, el agua fue tomada por Leticia. Entonces, el sujeto es el agua en esa oración, o la puerta. Y en materia judicial esto es terrible porque en materia judicial siempre estamos definiendo qué responsabilidades atribuimos a quién. Entonces, si yo voy a atribuir una responsabilidad, ¿a quién se la voy a atribuir? ¿A la puerta que se dejó abrir por Leticia? ¿A un objeto inanimado? ¿O a Leticia, que es una persona y abrió la puerta? Entonces, usar la voz pasiva, usar palabras sencillas, evitar palabras innecesarias, usar verbos en lugar de sustantivos, usar tono y lenguaje adecuado. Por supuesto, a mí, ayer lo conversaba con unos compañeros acá, una cosa que me fascina mucho de Chile es que me da la sensación, yo viví en Chile un tiempo, y siempre me dio la sensación de que no tenían una distinción del estilo lenguaje formal, lenguaje para determinados ámbitos, digamos, para una reunión de funcionarios públicos y lenguaje para la mesa del bar, sino que muchas palabras se utilizaban en los dos ámbitos. Y a mí eso me parecía genial porque había mucha menos dificultad de comprensión. Después, la jerga, probablemente una extranjera, se le dificulte, pero una vez que aprendías una palabra, veías que se usaba igual en distintos ámbitos. Nosotros es como que tenemos distintas formas de lenguaje para distintos ámbitos. Y esto yo lo tengo que tener en cuenta, pero siempre desde lo primero, desde las oraciones cortas, la simplificación, las frases y las palabras sencillas. Esto es importante, el tono y el lenguaje adecuado para la persona o personas destinatarias del mensaje. Revisar, este tercer paso es central. Yo debo revisar lo que escribo. Quizás yo insista tanto en esto porque es lo que más me cuesta. Por eso me gusta mucho más lo oral, porque difícilmente después voy a revisar. Hay una preparación previa, pero cuando voy a escribir algo es central que revise, porque seguro que voy a tener información de más. Entonces tengo que eliminar la información innecesaria, tengo que agregar los detalles necesarios, tengo que mejorar la presentación, tengo que organizar y mejorar las ideas, tengo que simplificar las oraciones, tengo que precisar la información, tengo que revisar y eliminar errores ortográficos o gramaticales. La comunicación es un acto de amor. Yo no es que me quiera poner en gurú de la autoayuda, pero comunicarnos es una forma de expresar cariño, de expresar preocupación, de expresar afecto en distintos ámbitos. En el ámbito judicial, por supuesto que yo no le estoy diciendo a una persona imputada o a una persona que ha sido víctima, te quiero mucho. No se trata de ese tipo de cariño o de ese tipo de afecto, pero sí se trata de empatía, de comprender al otro, de comprender en qué lugar se encuentra, de comprender lo que está atravesando y de tratar de hacerle llegar el mensaje lo más claro posible. Por eso el mensaje tiene que ser sustancialmente claro y también tiene que ser estéticamente claro. A mí me lastima el alma cuando leo una comunicación judicial que tiene dos tipos de letra, espacios
partes interlineadas y partes sin interlineado, partes que están justificadas y partes sin justificar, porque me da la sensación de que ahí hay descuido e improvisación. Y como les dije antes, para mí eso es una falta grave en el trabajo judicial. Entonces, revisar tiene que ver tanto con el fondo como con una forma adecuada al mensaje que tengo que dar, sobre todo si se trata de una sentencia. Una sentencia es un acto de gobierno, es un acto de la República. Entonces yo nunca puedo comunicar una sentencia como quien le estuviera comunicando un mensaje a su compañera o compañero de que se olvidó de dejar, no sé, el agua en la heladera. No es el mismo tipo de comunicación. Entonces ahí debe haber un cuidado. Y finalmente validar, recibir retroalimentación. Yo soy una persona privilegiada y uno de los privilegios que tengo es que puedo trabajar con profesores que quiero y respeto mucho en mejorar mi trabajo. Entonces, el formato de sentencia que yo tenía en el 2018 es completamente distinto al formato de sentencia que tengo en la actualidad, porque a partir de la validación y también a partir de escuchar a quienes reciben las sentencias, ¿no? Muchas veces, sobre todo en el ámbito penal, no tenemos la posibilidad de recibir una retroalimentación directa de víctimas o personas imputadas, pero sí de quienes litigan. Y cuando quienes litigan nos dicen, no, sos demasiado larguera al pedo, y bueno, no podemos decir, no, porque este no entiende nada. Tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Entonces, recibir retroalimentación, recibir comentarios, es una forma de validar y es también una forma de mejorar. Yo creo que quienes ejercemos la judicatura sobre todas las cosas, que tomamos estos actos de gobierno, tenemos un deber ético de cada cierto tiempo poner en discusión nuestro trabajo, no el fondo de las decisiones. Yo puedo decir que alguien es responsable o no es responsable penalmente y eso puede generar un enorme enojo, pero más allá del fondo de las decisiones, lo que a mí también me tiene que interesar, y esto es una obligación por los principios de Bangalore, es si mis decisiones se comprenden o si debo mejorarlas. Entonces ahí la validación aparece como algo importante. Bueno, esto ya lo vimos y yo quería traerles esto para el final, que es algo que Leticia ahí se acuerda de Fecho, claro, Fecho, ¿no? Bueno, y yo cada tanto, quienes me tienen en Twitter o en Facebook deben ver que cada tanto pregunto de dónde vienen esas 3 rayitas que ponen los judiciales al inicio de los escritos, pues no lo puedo entender. Por suerte yo vivo en una provincia que es adolescente en términos judiciales, entonces no tenemos muchas de esas prácticas, pero hay cosas muy divertidas y muy trágicas también. Yo ahora voy a apelar a la autoridad, ¿no? Entonces traje algunas frases de autoridad que recogimos con este compañero mío para que veamos que esto no es una ocurrencia, digamos, todo lo que hemos estado conversando en estos términos del lenguaje claro tampoco es una moda o una ocurrencia o una falta de respeto, y por eso aquí Borges, que no es precisamente una persona que no sabía escribir, decía, me encanta esto, escribir de manera grandilocuente no solo es un error, fíjense si esto no le calza a muchos judiciales, ¿no? No solo es un error, sino un error que nace de la vanidad. Creo con firmeza que para escribir bien hay que ser discreto. Entonces, toda esta cosa ampulosa que solemos ver en las sentencias judiciales esconde más vanidad que intención de comunicar, probablemente. Y para quienes no están del lado de Borges y quizás les gusta un poco más Arlt, también trajimos, y esto lo digo en plural porque esto lo buscamos con un compañero, esta frase de Roberto Arlt. Se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Y finalmente Nietzsche, que a mí me gusta mucho, por esto no existen los hechos, solo las interpretaciones, que nos dice, se aprende antes a escribir con grandilocuencia que con sencillez. Ello
incumbe a la moral. Entonces, también desde aquí hay que pensarlo. Y ahora sí, como empezamos con Mafalda, vamos a cerrar con Mafalda. Y ahí está una usuaria del sistema judicial frente al sistema judicial. Lo que la usuaria quiere, lo que la usuaria desea, lo que a la usuaria le gusta, la usuaria es libertad, es que el sistema sea simple, que el sistema sea comprensible. Y cuando le pide al sistema que sea simple, ¿qué es lo que hace el sistema? Que es Susanita. Y complicarse la vida. Entonces, esa conclusión de libertad, ahí de sonamos, es bastante exacta a lo que le pasa a muchas personas usuarias del sistema judicial cuando se tienen que enfrentar, porque finalmente es un enfrentamiento, ¿no? Con el sistema. Entonces allí, desde una mirada de acceso a la justicia, desde una mirada de derechos humanos, desde una mirada de género, desde una mirada interseccional, yo creo que tenemos primero esta gran tarea de reaprender nuestras comunicaciones en clave sencilla, en clave clara. Y dentro de esa tarea, que es enorme, tenemos una tarea específica, que es que esta comunicación clara y sencilla sea a la vez una comunicación no excluyente, una comunicación justa en términos de género, una comunicación inclusiva. Bueno, esto es todo lo que yo tenía para compartirles. He terminado, como había dicho, a las 8:30 y ahora quedo atenta si es que tienen preguntas, dudas, temas que no se hayan tocado, a disposición. Muchísimas gracias, Leticia. La verdad que excelente, excelente la charla de hoy. Y bueno, estamos acá a disposición para que si quieren en el chat hacer algunas preguntas. La docente acá está abierta a contestar. Así que si quieren aprovechar, esperamos un ratito a ver si alguien quiere hacer alguna consulta. Y si no, la verdad que igual estamos totalmente agradecidos y agradecidas, porque la verdad que hay tanto para aprender y construir en lo que se refiere al lenguaje, como vos decís, claro, inclusivo, y la verdad que, bueno, estamos todos abiertos y abiertas y abiertes para aprender. Esto es un camino que estamos en la construcción y me parece que todo lo que dijiste, todo, Leticia, excelente y claro para todos y todas y todes, que la verdad que es un camino que está siendo para algunos difícil y para otros más fácil, pero estamos en eso. Y esta forma de capacitación creo que es lo que ayuda. Totalmente. Bueno, creo que todos están felicitando. Ahí hay una pregunta. Bueno, creo que ha sido tan clara tu exposición que todos están felicitándote y... Yo me voy a salir un poco del programa porque veo ahí esta pregunta sobre alienación parental y no quiero que César crea que me hice la osa y no respondí, porque no es así. Me parece que el problema que surge cuando se empieza a hablar de determinadas situaciones en términos de síndrome es que se busca como patologizar situaciones fácticas. Entonces me parece que hay que, y esto lo respondo desde el punto de vista estrictamente judicial y valorativo, hay que diferenciar lo que pueden ser situaciones fácticas, ¿no? Vivencias, experiencias concretas que pueden acreditarse de impedimentos de contacto, separaciones que siempre tienen que probarse,
de la inexistencia de esa prueba y el reemplazo por una apelación a una psicopatía o a una patologización. Cuando le ponemos adelante a algo la palabra síndrome, entonces lo que estamos queriendo hacer es, en cierta medida, descargar la obligación de probar empírica, fácticamente, que suceden determinadas situaciones de impedimento de contacto, por ejemplo. Esto, por una parte, me parece que hay que diferenciarlo. Y en términos concretos del área de conocimiento específico, que es la psicología, la psiquiatría, la realidad es que el síndrome de alienación parental no tiene reconocimiento por el ámbito, por la comunidad científica de experticia. Entonces, a nivel judicial, yo no puedo aceptar como válido algo que el propio ámbito de conocimiento, que tiene sus reglas de producción de información, de investigación, de discusión, para finalmente incorporar. Lo veíamos hace un rato con una cuestión que es terrible, mirada a la luz de la actualidad, que es que la Organización Mundial de la Salud recién quitó de las enfermedades mentales a la homosexualidad y a la transexualidad a fines de los 90. Hoy lo vemos y decimos, esto es un horror, pero para que ese horror dejara de estar ahí, hubo que hacer en el ámbito de esas comunidades científicas un montón de trabajo para explicar que no se trataba de enfermedades. Lo mismo sucede cuando aparece una determinada patología, un determinado síndrome. Entonces, si la comunidad científica no lo avala, yo no lo puedo avalar, porque sería lo mismo que avalar el discurso de un terraplanista. La comunidad científica específica de ese área nos dice que hay evidencia científica de que la Tierra es redonda. Entonces yo no puedo decir, no, pero este señor a mí me convenció bastante, porque estaría en el terreno de la especulación. Y una decisión judicial nunca puede basarse en la especulación. Entonces, en términos científicos, no existe el síndrome de alienación parental. En términos concretos de determinados casos en los que se dan determinadas circunstancias, sí es posible que haya un conflicto que implique una separación de un hijo, de una hija, con un padre o con una madre, que deba valorarse en esos términos. Pero me parece que hay que separar la paja del trigo, porque si no, terminamos patologizando absolutamente todo sin rigor científico. Eso es lo que yo creo, César, para que veas que no le corrí el cuerpo a la pregunta. Hay una pregunta que me la pasan acá. Karina Det pregunta, ¿cómo ve el manejo que hacen los medios de comunicación del lenguaje inclusivo? No solo en el área judicial. Los medios son el primer poder, diría yo, más que el cuarto poder, ¿no? Ya se ha quedado bastante corto lo del cuarto poder, no hay ningún tipo de regulación. Yo creo que nos merecemos una discusión más seria sobre qué significa en términos de derecho la libertad de expresión, porque todo esto que decíamos que ha dicho el sistema interamericano sobre el no uso del lenguaje discriminatorio, sobre no causar dolor con el lenguaje, no es una obligación exclusiva del sistema judicial, es una obligación del sistema democrático. Si convivimos en una democracia, ¿qué es lo que no puede pasar en un medio? Y en un medio no puede pasar que le prohíban a Beatriz Arlo decir que no está en favor del lenguaje inclusivo, por ejemplo. Pero tampoco puede pasar que este ejemplo que les ponía, que Novarecio se burle de una docente que está explicando un reclamo porque habla con la E. Porque los medios tienen un gran poder amplificador, en general funcionan con muy poca información y en algunos casos con muy poca formación también. Entonces, tiran de nuevo especulaciones, y si pega, pega, y esto genera falsas verdades, y esas falsas verdades se reproducen y terminan causando un enorme daño.
terminan causando un enorme daño. Entonces, a mí, me gustan mucho los ejemplos de los programas de Chimentos, ¿no? Y me hace mucha gracia cómo los programas de Chimentos se han deconstruido con relación a los 90, pero siguen siendo absolutamente patriarcales en relación al 2020. Entonces, esto me parece que tienen que interpelar a los medios. Adoro y me alegra que muchas personas que son referentes digan, bueno, yo me equivoqué, yo hace 20 años hacía cosas que hoy no haría, pero estaría bueno que sostengan ese discurso pensando, bueno, si esto que hice hace 20 años me parecía incorrecto, ¿es correcto maltratar a una estudiante de un colegio secundario porque habla con la E? ¿O es correcto interpelar a muchísimos movimientos que salen a marchar el 8 de marzo porque yo no estoy de acuerdo? Ahí creo que nos merecemos una discusión más seria sobre cuál es el deber que viene asociado al derecho a expresarte libremente. Acá hay una pregunta, Leticia, que es para vos directamente, que dice que además de la carrera de abogacía, ¿cómo llegó al lenguaje? ¿Estudió algo más o se especializó dentro de su área en estos temas? Les voy a hacer una confesión. Yo estudié Derecho, yo les dije, soy de Zapala, estudié Derecho en Buenos Aires y en general la gente que se va de Buenos Aires, del interior a Buenos Aires, busca con quién compartir. Yo conviví prácticamente toda mi carrera con una estudiante de letras que hoy en día es directora en el Lenguas Vivas de Buenos Aires y es traductora de francés, y casi que ella estudió Derecho y yo estudié Letras porque compartíamos mucho, entonces el lenguaje siempre me resultó un tema sumamente atractivo. Cuando sucedió esto, de que apareció más centralmente la discusión sobre el lenguaje inclusivo, a esta compañera que se llama Gabriela Villalba y que tiene también una editorial y produce mucho, le había sucedido dentro del Instituto de Lenguas Vivas de la Universidad de Buenos Aires, que le habían cambiado la redacción de un artículo que había escrito con otra compañera porque usaban la X. Y había toda una explicación, por eso les decía, estos temas son sumamente complejos, había toda una explicación del consejo editorial de la revista diciéndoles por qué no correspondía al número del año siguiente. Les pidieron que escribieran un artículo reflexionando porque variaron la política y asumieron una forma de lenguaje inclusivo. Y si quieren después les comparto el texto porque es un texto muy interesante, pero tengo también ahí el privilegio de tener como amigas muy cercanas que se dedican específicamente a eso y por eso me interesa, pero además porque yo creo que la gente que trabaja en el sistema judicial, su herramienta de trabajo es la palabra. Entonces, la anécdota sobre la que por suerte no me preguntaron, pero que sigue ahí dando vueltas cada tanto, que es la de que puse un acróstico en una sentencia y a raíz de eso, bueno, hubo un montón de debates sobre cómo se ejercían las defensas penales. Para mí lo más anecdótico es que incluso periodistas que me llamaron, algunos para hablar amablemente y otros para interpelarme, no sabían qué era un acróstico, no sabían cómo se llamaba lo que yo había hecho, me decían acrónico, anagrama, porque empezaba con A. Entonces no digo que hay que especializarse, irse a estudiar letras, pero hay que tener un poco de preocupación por el lenguaje porque la palabra es nuestra herramienta de trabajo. Es lo que expresamos, así es. Tal cual. Sí, acá justamente hay otra preguntita que dicen, me interesa pueda fundar o motivar el por qué expresa sentir agravio en el modo de formular el lenguaje. Bueno, yo creo que es todo lo que Sí, dijiste. tal cual, pero sintéticamente yo siento que es un agravio que me digan que estoy incluida en un lenguaje que yo percibo, siento y sé que no me incluye. Este ejemplo de Teresa Meana que puse al principio, de la niña que no sale porque le dicen vayan todos y ella dice yo soy una nena y después se quiere anotar al equipo de fútbol, le dice pero usted dijo todos, bueno, pero todos no. El problema de tener
un género marcado y un género no marcado con la misma letra, sea la O, sea la A, sea la que sea, es que yo tengo que estar adivinando cuándo se me incluye. Y a mí me resulta bastante ofensivo que si voy a un evento me digan el juez, porque no soy hombre. Justamente te iba a decir, claro, en tu cartelito que pusiste jueza. Claro, yo le puse una A ahí con marcador, quedó bonita, le puse unas cosas alrededor, pero eh, hay una información que cualquier poder judicial tiene y es cuántas personas que ejercen la magistratura son jueces y cuántas son juezas. También les podría preguntar cómo quiere que sea su denominación. No, no es muy costoso. Que haga solo carteles que dicen juez es toda una declaración de principios. Exactamente. Acá hay otra preguntita que dice, ¿qué opinión le merece la aplicación de la transversacionalidad y la perspectiva de género? Yo, por esto que veíamos de las definiciones de Patricia y la necesidad que creo, para mí está muy clara, pero quizás y seguramente en este curso van a hablar muchísimo en específico de esto. Para mí es muy claro que el derecho tiene una construcción patriarcal en sentido de que está construido alrededor, no de cualquier varón, de un varón que es heterosexual, que tiene patrimonio, que es blanco, que es urbano. Ese es el varón alrededor del cual se construye el derecho. Entonces, la perspectiva de género, por una parte, es una herramienta metodológica que nos obliga a pensar en las desigualdades que no vemos, no porque seamos malas personas o porque queramos perjudicar a alguien, sino porque tenemos una construcción cultural que nos impide verlas. Entonces, el ejemplo más claro es cuando a una víctima de abuso sexual se le pregunta cómo estaba vestida. ¿Qué importa si sufrió una agresión? A la víctima de un robo no le preguntamos y con cuántas cerraduras cerró su casa. Ese tipo de preguntas provienen de un determinado posicionamiento ante el mundo que no es individual. Por eso cuando se dice que la violencia es un fenómeno estructural, lo que se trata de significar es que no hay una cuestión de maldad individual, sino que estamos socializados, socializadas en una cultura que nos pone determinadas lentes que nos lleva a preguntarnos esto. Por eso cuando surge lo de la alienación parental, por ejemplo, aparece mucho el estereotipo de la madre que debe ser o del padre que debe ser, más que la mirada sobre el caso concreto de la madre que puede ser o el padre que puede ser con relación a su situación y posición en el mundo. Entonces la perspectiva de género sirve para desandar el camino y tratar de estar más atentas a las desigualdades. Y la transversalización o la interseccionalidad es otra herramienta metodológica que es sumamente importante. La interseccionalidad es una herramienta muy importante porque nos viene a recordar esto, que esa heteronorma no pone a todos los varones en el centro de la norma, sino que pone un determinado tipo de varón con determinadas características. Es heterosexual, tiene patrimonio, es blanco, es urbano. Hay un ejercicio después, Claudia, si querés te lo paso y lo pueden hacer porque es muy interesante que hacemos nosotras y es una encuesta, cada quien lo puede hacer solo, que es un ejercicio de interseccionalidad en el que nos pone, nos sitúa más cerca o más lejos de ese varón ideal que ha construido el derecho y eso también nos da como yo soy una, por eso se los dije varias veces, yo soy una mujer, pero soy una mujer con privilegios, porque soy universitaria, soy blanca, tengo patrimonio, tengo estabilidad económica, entonces no me puedo poner en el mismo escalón que una mujer que no pudo terminar sus estudios, que depende económicamente de su pareja, que no tiene colaboración en sus obligaciones de cuidado, porque hay una distinción enorme. Las dos estamos enormemente lejos de ese varón, pero estamos en posiciones distintas. La interseccionalidad sirve para ver eso. Sí, excelente, la verdad que
Leticia, clarísima, clarísima en todo lo que has contado, lo que te has expresado. Y bueno, yo creo que este es un camino que tenemos que ir transitándolo. Cuesta muchísimo, nos cuesta, creo que desde cada lugar tenemos que ir poniendo el granito de arena para ir provocando estos cambios que tanto han hecho mal, digamos, a la sociedad. Así que de a poquito, con estas cosas que estamos generando, estamos transitando hacia eso. Creo que no sé si hay alguna otra preguntita, creo que bueno, todas felicitaciones, más que palabras para toda la charla. Un Yo les placer. agradezco mucho, mucho por la invitación. Para mí es un gusto y desde ya les anticipo que vienen clases espectaculares. Es hermoso lo que han armado, así que les agradezco enormemente a ustedes y a todas las personas que estuvieron conectadas. Y nosotros, más que palabras de agradecimiento por todo esto que nos has brindado desinteresadamente. La verdad que sos una luchadora incansable, se nota. Así que bueno, te agradecemos un montón en nombre de todos y la verdad que un placer realmente conocernos en esta diplomatura que estamos armando y que ha llegado a tanta gente, porque la verdad que tener la cantidad de inscriptos que hemos tenido fue algo realmente sorpresivo, pero muy grato también, porque la gente se interesa y eso es lo más importante. Así que creo que estamos en un buen camino, Leticia, y te agradecemos Sin dudas. muchísimo. Bueno, Muchísimas gracias. creo que ya podemos dar por terminado, porque más que felicitaciones en todos los comentarios no hay, así que encantada y un placer realmente haber tenido y contar con vos en esta diplomatura. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao.